Espero que puedan publicar mi historia en este canal. Mi nombre es Ana, tengo 18 años actualmente. La historia que voy a contar ocurrió cuando yo tenía 14. Siempre me han interesado los temas paranormales, ya que, a pesar de no ser muy mayor, he vivido algunas experiencias e incluso he escuchado relatos de familiares que me permiten creer en este fenómeno. Así que, bueno, esta es mi historia. Siempre he sido una persona que ha vivido de un lugar a otro debido a los trabajos de mi papá, que no han sido muy duraderos. He conocido muchos lugares y me he adentrado en las creencias y costumbres de la gente. Desde pequeña, mis padres no me han inculcado una religión específica, han respetado mi decisión, aunque también me han enseñado que debo respetar las ideas de los demás. Esta experiencia me hizo dudar mucho acerca de en qué debo creer, aunque estoy segura de que, así como existe el bien, también existe el mal. Siempre me he preguntado cómo es posible que algunas personas puedan hacer daño a los demás sin que les pase nada. Antes de comenzar a relatar una de las peores experiencias que he vivido a mi corta edad, debo agregar que mi familia cercana está conformada por mi hermana mayor, que en aquel tiempo tenía 17 años, mi mamá y mi papá. Nunca he considerado que seamos una familia de dinero, ni mucho menos. Hemos pasado por temporadas complicadas, pero siempre hemos salido adelante. Mis padres siempre se han esforzado para que no nos falte comida en la mesa. Por eso, continuamente hemos cambiado de casa, desde la ciudad hasta algunos pueblos, conociendo a muchas personas con las mejores y peores intenciones. Mi mamá siempre ha sido una persona muy sociable, por lo que nunca le ha resultado difícil hacerse amiga de los vecinos. Durante uno de estos cambios repentinos de hogar, tuvimos que ir a vivir por un tiempo a un pueblito. Fue allí donde mi mamá conoció a una señora mayor. No recuerdo su edad con exactitud, pero parecía tener más de 70 años. Todos la llamaban Doña Juana. Esa persona, para ser sincera y sin afán de ofender, siempre me causó una sensación extraña, como si me diera miedo. De hecho, mi hermana solía bromear conmigo, diciendo que la señora me llevaría si me portaba mal. En esta ocasión, debido al trabajo de papá, nos encontrábamos en una zona más rural que las anteriores. Nunca habíamos estado en un lugar así y nos estaba costando trabajo adaptarnos. La casa era bastante grande, mi padre nos dijo que no mucha gente estaba interesada en habitarla, y con razón. Al lado de nuestra casa teníamos dos vecinos, de un lado vivía un señor mayor de 40 años que se dedicaba al cuidado de sus borregos, y del otro, un matrimonio de la tercera edad. Eran vecinos muy tranquilos y siempre se portaron amables con nosotros. Doña Juana vivía enfrente de nosotros. No estaba tan cerca, pero sí relativamente enfrente, ya que podíamos observar claramente su puerta y ventanas. Ella vivía sola. Decía que su marido había fallecido algunos años atrás por una enfermedad y que nunca pudo embarazarse, por más que lo intentó. Tenía una apariencia descuidada, con cabello abundante y canoso, y vestía siempre con ropa sucia y rota. Pero claro, nosotros no la juzgábamos, aún no superaba la pérdida de su marido, y eso la hacía ser así. Casi no salía de su casa, sobre todo por las tardes. Mi hermana y yo volvíamos de la escuela justo a la hora de la comida y, con la tranquilidad del lugar, podíamos escuchar cuando salía. Siempre azotaba la puerta y se iba diciendo groserías, como si estuviera molesta. Era muy celosa con sus cosas, no permitía que nadie se acercara a su casa. Si veía a alguien pasar cerca, salía y le aventaba piedras, lanzando insultos y regresando molesta. Eso ocurría casi todos los días. Un día, para nuestra sorpresa, la señora fue a tocarnos la puerta. Nunca había hecho algo así, a pesar de que tenía una buena amistad con mi mamá. Era bastante sorprendente, considerando su carácter. Ella no solía visitarnos, normalmente se ponía a platicar con mi madre afuera de la casa o cuando iban a hacer el mandado. Mi mamá siempre nos decía que doña Juana era una persona muy seria, por todo lo que había vivido,
golpes por parte de sus padres y una vida difícil llena de carencias. Ese día fue extraño. Doña Juana buscaba a mi mamá porque saldría unos días del pueblo. Su única hermana se encontraba muy enferma. Ni siquiera mi mamá sabía que ella tenía una hermana. Era raro, porque como ya mencioné, Doña Juana era muy reservada con sus cosas y nadie conocía el interior de su casa. Finalmente, después de hablar un rato, la convenció, ya que también ofreció pagarle a mi mamá por cuidar su casa. No lo vimos con malos ojos, un dinero extra no caería mal en el hogar. Mis padres discutieron acerca de la decisión de mi mamá. Mientras él le decía que era una mala idea porque descuidaría nuestra casa, ella le explicaba que ganar un poco de dinero no estaría mal. A mi mamá le pareció buena idea llevarnos a nosotras dos a la casa de Doña Juana, ya que así mi papá no tendría que lidiar con nosotras. Básicamente, él casi no se encontraba en casa, pues tenía un trabajo que en ocasiones lo mantenía fuera hasta 2 días. Así que no habría problema, y mi mamá tendría un poco de ayuda de sus hijas para asear la inquietante casa de la señora. Al siguiente día nos instalamos. Juana salió por la tarde, casi de noche. Ella se fue un sábado, lo recuerdo perfectamente. Mi hermana y yo tuvimos que ayudarle a mi mamá a pasar ropa, comida y todo lo que necesitaríamos durante nuestra estancia. La casa, por sí misma, era tétrica. Era una casa de adobe bastante descuidada. Al no poder acercarnos demasiado, no notábamos el estado tan malo en el que se encontraba, como si nadie la hubiera habitado en mucho tiempo. Entramos, algo que nunca pensamos que fuera a suceder, y la verdad es que era un hogar muy humilde. Sin embargo, notamos que la señora bien podía darle un aspecto distinto, era como si a ella le gustara que se viera así, como un lugar maldito. La casa tenía un par de cuartos sin ventanas. Las únicas ventanas estaban al lado de la puerta, pero estaban cubiertas con telas de color negro. Evidentemente, había luz como en las demás casas, pero la luz ahí parecía más débil, de un color amarillo muy cálido. Jamás olvidaré todos estos detalles. Fue un lugar en el que nunca pensé entrar, mucho menos dormir allí y experimentar todas esas cosas. Nos dimos cuenta de que la señora había guardado algo en su cuarto. Se podía observar la silueta de algunos muebles que no estaban en su sitio, y pensamos que quizá ella tendría miedo de que se los robaran. A veces, hay cosas que preferimos que la gente no vea. Como mencioné, había 2 cuartos, uno era la recámara de la señora, y el otro era un cuarto que únicamente albergaba una bolsa de plástico negra recargada en una de las esquinas. Una figura extraña de algún material como la porcelana que estaba en el piso y calcomanías casi a punto de caerse pegadas en la pared, con imágenes que parecían ser de santos o algo así. Pero fuera de eso, el cuarto no tenía nada, ni siquiera muebles o una cama. Incluso parecía que habían quemado algo ahí. Para este punto, mi mamá parecía un poco arrepentida de haber aceptado cuidar la casa. Creo que ya intuía lo que se escondía ahí, pero nosotras, en nuestra inocencia, o al menos yo, no éramos capaces de darnos cuenta de las cosas. Mi mamá decidió darle una oportunidad a todo esto y pensó que, si ya había aceptado, tendríamos que quedarnos allí y cumplir con nuestra parte. Después de todo, Doña Juana ya le había pagado. La casa por dentro era inquietante, se podía sentir un frío bastante extraño que no hacía afuera, y eso nos pareció muy raro, ya que, al no tener ventanas aquel cuarto y estar las únicas tapadas, eso no parecía posible. Consideramos el tema de dormir en el suelo. Al no contar con una cama, nos vimos obligadas a traer unas cobijas y acostarnos en el piso. El frío parecía ser cada vez más intenso. Definitivamente no era normal. En fin, decidimos apagar la luz y dormir. Mañana sería otro día. Por la mañana, cuando mi mamá estaba preparando el desayuno, notó algo que no estaba el día anterior. Junto a la puerta principal había aparecido un jarrón de color azul marino con manchas blancas. Era muy extraño,
ya que las tres estábamos seguras de que no se encontraba allí cuando llegamos. Era como si hubiera aparecido por la noche. Al mirar el interior, nos dimos cuenta de que contenía un líquido de color verde bastante oscuro, con un olor horrible que nos provocó náuseas. Para mi mamá, todas estas cosas eran señales de alerta. El jarrón había sido otra señal de que quizá no nos encontrábamos en el lugar correcto, y no únicamente hablando de la casa de esa señora, sino de una posible maldición que rondaba el lugar. Mi mamá decidió ir a hablar con los vecinos. Ellos llevaban más tiempo allí y seguramente conocerían más acerca de esta mujer. Nos dijo que saldría y que tratáramos de no tocar más cosas. Yo no me considero una persona que se asuste con facilidad. De hecho, a lo largo de mi vida, siento que me he hecho más fuerte y he podido resistir las cosas sobrenaturales que he experimentado. Mi hermana, en cambio, es diferente. A pesar de ser mayor que yo, se asusta con facilidad y le costó mucho adaptarse al entorno de esa casa. Sus amigos le habían advertido acerca de lo que podría encontrarse allí, y es que hay tantas leyendas de diablos y maldiciones en México, que es difícil pensar que no podría pasarnos algo similar. Mamá regresó después de un rato, pero no había encontrado a nadie. Los únicos vecinos que teníamos y que siempre estaban en casa, ahora curiosamente no estaban. Mi padre iba a regresar hasta el lunes por la noche. Siempre que salía a trabajar, perdía mucho contacto con nosotras, y en el pueblo no había muy buena señal. Ya nos habíamos acostumbrado. Así que en ese momento éramos nosotras tres cuidando de una casa ajena que escondía muchas cosas y que le pertenecía a una mujer misteriosa, de quien ni siquiera sabíamos cuándo iba a volver, ya que no le había dado una fecha a mi mamá. Solamente mencionó que regresaría en unos días, cuando su hermana se encontrara mejor, y nos indicó que no intentáramos abrir su cuarto. Aquel día, tratamos de llevarlo de la mejor manera. Intentamos limpiar un poco, a pesar de las indicaciones de olvidar lo que habíamos visto la noche anterior y esa mañana. Lo mejor era cumplir con el trato, esperar a papá y encontrarnos más tranquilas. Apenas había pasado una noche y mediodía, la tarde del domingo se nos había ido en tratar de limpiar, hacer la comida y, claro, también estar al pendiente de nuestra casa, aunque después de todo, estábamos muy cerca. Decidimos no tocar el tema. Mi hermana, para ese punto, estaba bastante asustada y parecía que no quería que llegara la noche. Yo también me encontraba un poco espantada, pero no quería demostrarlo para darle más seguridad a mi madre, que parecía haber olvidado un poco las cosas. Estuvimos platicando unas horas, tratando de recordar momentos de cuando éramos más pequeñas. Reímos un buen rato, y parecía que la situación había mejorado. Al caer la noche y con un poco más de calma, esperamos el frío que había hecho el día anterior, pero no fue así. Al contrario, parecía que hacía más calor del habitual. Preparamos las cobijas para dormir, apagamos las luces. Todo estaba listo, era la hora de descansar. No podía conciliar el sueño. Me estuve moviendo un rato, dando vueltas. Mi mamá y mi hermana parecían que ya dormían. Justo sobre mi cabeza se encontraba la bolsa negra que habíamos visto cuando entramos al cuarto. Entre la desesperación de no dormir, me moví hacia arriba y mi cabeza tocó la bolsa sin querer. La moví y esta cayó hacia un lado. Únicamente sentí un escalofrío y una especie de piquete en el cuello. Lo que sea que estuviera dentro cayó y fue justo al lado de mí. Entre la penumbra, pude sentir que era una especie de cabello largo y espeso. Me levanté gritando, y entre la desesperación de no lograr ver nada, mi vista se agudizó y puedo asegurar que vi la imagen de la señora Juana en el marco de la puerta, observándonos fijamente. Aunque entre mis gritos, la desesperación de encontrar el apagador y mi madre y mi hermana levantándose rápidamente, pude observar cómo esa silueta se desvanecía. Prendí como pude la luz y señalé hacia donde estaba la bolsa. Ellas, sin decirme nada y pálidas por el susto de mis gritos,
miraron cómo aquella bolsa contenía cabellos en abundancia. Parecía el típico pelo que uno se encuentra en la ducha, pero en exceso. En eso, las tres corrimos lejos de la bolsa, que ya liberaba por debajo un líquido muy similar al que encontramos en el jarrón. En ese momento, algo golpeó el techo fuertemente. Era más como si algo bastante pesado hubiera caído de una gran altura sobre la casa. No se encontraba nada, ni siquiera había un árbol cerca. Obviamente, nos encontrábamos muy asustadas. Mi madre y mi hermana empezaron a llorar de la desesperación. A mí no me salían las lágrimas, pero sentía que mi corazón escapaba de mi pecho. A la par de mis apresurados latidos, se escuchaba que eso que estaba en el techo golpeaba de una forma recurrente y cada vez más fuerte. Mi madre empezó a rezar, nos tomó de las manos y nos besaba la mejilla con desesperación. La poca luz que daban los focos de la casa se empezó a desvanecer hasta desaparecer. Nuevamente nos encontrábamos a oscuras y mientras ésta se apagó, podíamos escuchar una risa proveniente del cuarto de la señora. Sí, ese cuarto prohibido al que ni siquiera teníamos acceso. Creo que hablo por las tres en ese momento cuando digo que sentimos que el alma abandonaba nuestro cuerpo. Nos abrazamos y comenzamos a gritar y a llorar desesperadamente. Incluso mi hermana me rasguñó la espalda de la desesperación. La risa macabra que retumbaba en aquel cuarto le pertenecía a la señora Juana, podíamos notarlo en su timbre de voz. Mi mamá le suplicaba que nos dejara en paz y, con rabia en sus palabras, la insultaba de 1000 formas posibles. Todo repentinamente se había calmado. Ahora ya no había golpes ni risas. Seguíamos paralizadas del miedo, no podíamos movernos, pero parecía que todo se había tranquilizado. Sin embargo, no era así. Afuera se había iluminado una especie de lumbre que había sido capaz de dar luz a través de las telas que colgaban tras las ventanas. Pero fue repentino, una luz que parecía nacer del suelo e ir desapareciendo en el aire. Es algo que jamás olvidaré. Fueron momentos eternos, quizás solo habrían pasado unos minutos, pero para nosotras fue eterno. De pronto, afuera de la casa escuchamos unos disparos al aire y unos gritos, pero claro, podíamos reconocer aquella voz, era el señor José, nuestro vecino, el solitario y amable señor que en aquel momento nos regresó todo el sentido de calma posible. Entre el silencio de la noche y todo el caos que había pasado, pudimos escuchar cómo maldecía a doña Juana. Le decía toda clase de insultos y le llamaba bruja del infierno. Nunca estuve más agradecida en mi vida como en aquel momento con ese señor, que a pesar de que nunca llegué a conocerle demasiado, siempre fue muy gentil con nosotras. Salimos corriendo de ahí. Mi mamá, aún con lágrimas en los ojos, fue directo a abrazar a aquel señor y a darle gracias infinitas por ayudarnos. Sinceramente, al contar todo esto, no sé qué hubiéramos hecho de no ser por esta persona. Estábamos totalmente derrotadas, muertas de miedo, temblando. Eso era prácticamente un milagro. Aquella noche, algo cambió dentro de nosotras. Creo que no volvimos a ser las mismas. Nunca nos imaginamos experimentar algo tan fuerte e inesperado, sobre todo de alguien a quien mi mamá prácticamente consideraba su amiga. Sin duda, podemos toparnos con personas muy malas, con las peores intenciones o, peor aún, con muchas cosas que esconder. Esta señora nunca mostró su verdadero lado, sí, siempre fue reservada, con una apariencia un tanto escalofriante y muy malhumorada. Pero, en definitiva, nunca esperábamos que fuera una persona que se dedicara a la brujería y menos que quisiera hacernos daño. Al salir de la casa y encontrarnos al señor José y su escopeta, trató de tranquilizarnos. Nos dijo que todo estaría bien y que podíamos quedarnos en su casa. Nos mencionó que después del susto que le metió a la bruja, difícilmente regresaría. De todas formas, nos dijo que deberíamos prepararnos ante cualquier circunstancia. Entramos a su casa y nos enseñó que deberíamos poner un espejo sobre una mesa, colocarlo hacia arriba y colocar unas tijeras en cruz sobre él,
que ese sería un gran remedio para evitar que ella volviera. Después de todo lo que había pasado, ¿qué más nos costaba creer que si eso era cierto? Decidimos hacerle caso y lo hicimos. No pudimos dormir y, para ser sincera, creo que tardé un par de noches en hacerlo. Nos pasamos toda la noche hablando acerca de la vida del Señor. Tratamos de tomar un té o algún remedio de por ahí que nos hiciera perder el susto. En cuanto amaneció, tratamos de comunicarnos con mi papá. Como dije, la señal no era muy buena y habíamos tenido muchos intentos fallidos. No pudimos explicarle nada al teléfono. Mi mamá le dijo que era una situación de emergencia y que tenía que volver de inmediato. Ese mismo día, mi papá regresaba en la noche, pero evidentemente, al escuchar a mi mamá tan nerviosa, decidió volver antes. Mi papá volvió y sentimos una tranquilidad enorme al verlo. Nos sentimos protegidas. Las tres lo abrazamos y lloramos. Le contamos todo lo que había sucedido. Claro que al principio no nos creyó demasiado, pero al ver todas nuestras acciones y escuchar lo que tenía que decir el señor José, nos creyó. Al volver a casa, nos percatamos de que había una figura muy extraña en la puerta. Sucedió como el tema del jarrón, era algo que un día antes no estaba ahí y apareció de la nada. Mi mamá le pidió a mi papá que nos fuéramos, ella no quería pasar ni una noche más ahí y, obviamente, nosotras tampoco. A mi papá le tomó un par de días poder anticipar en el trabajo que ya no podía estar más en el pueblo. A nosotros nos sacó de la escuela, pero eso era algo ya habitual. Después de unas cuantas noches en las que no sucedió nada extraño y, por supuesto, ya no regresaría la señora, decidimos ponerle fin a este capítulo de nuestras vidas. Nos fuimos, salimos de ahí con una historia bastante fuerte y una gran lección. Aprendimos a ser más fuertes, a ser más unidas y, sobre todo, aprendimos a no confiar en cualquiera y a elegir mejor nuestras amistades, porque nunca sabemos con qué podemos encontrarnos. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.